Hola, ¿cómo están? En esta ocasión les quiero hablar de cálculo en cuanto al concepto de función a través y con un problema geométrico vamos a construir la función que modela la situación y que en posteriores ejemplos nos permitirá optimizar el problema geométrico que les voy a presentar. Ahora aquí les voy a presentar el cuaderno Jupyter Notebook donde lo encontramos. Vemos el problema. Aquí tenemos el sitio donde lo podemos encontrar. Vamos a ver acá el problema. Compartimos aquí pantalla para verlo. Y aquí vamos a, como vemos en nuestro Jupyter Notebook, el problema geométrico consiste en un segmento de recta que pasa por el punto 3,2, como aquí en la figura, y que forma con los ejes X y Y un triángulo rectángulo en el primer cuadrante del plano coordenado. Y el problema es el de expresar la longitud de este segmento, la longitud de ese segmento, como función de X, siendo X la primera coordenada del punto del punto extremo donde ese segmento intersecta el eje X. Tendremos pues entonces que el segmento pues corta, sus extremos son los puntos 0y y x, 0, y esos van a ser los extremos que van a ser puntos sobre los ejes coordenados, y claro, es un segmento que en todo instante contiene al punto 3,2. En realidad esta es una situación dinámica que podemos ver en este otro gráfico hecho en Matplotlib, en el que el punto rojo es el punto 3,2 y el segmento, miren que ese segmento puede cambiar de posición. Entonces es simplemente un segmento que siempre contiene el punto 3,2 y sus extremos están sobre los ejes coordenados, pero que a medida que el intersecto de ese punto con el eje horizontal cambia, en este caso A, el deslizador va a ser la primera coordenada de ese punto de intersección de ese segmento con el eje horizontal, pues a medida que cambia, pues la longitud del segmento cambia. De hecho, aquí vemos de que cuando A es como 7,5, uno ve que a medida que va acercándose a ese valor, la longitud va variando y de hecho va creciendo bastante. Y a medida que A cambia, también esa longitud va cambiando. Entonces aquí vemos una situación en la que la longitud es bastante grande, mientras que para una longitud de A, por ejemplo, de 4,8, veremos que el segmento va tratando de hacerse vertical, y en este caso, por ejemplo, vemos que la longitud va cambiando y va siendo más pequeña que la anterior. Es así, vemos de que este es un problema de variabilidad en la que la coordenada X del punto de intersección de ese segmento con el eje horizontal, podemos expresar esa longitud en términos de Cx. Vamos a hacer eso. Entonces, lo voy a hacer con lápiz. Aquí, vamos a ir a nuestra pizarra. Entonces, activar a nuestro Sornal. Para activar nuestra pizarra electrónica, conectar nuestra pizarra. Acá nos quedaría ya nuestra pizarra funcionando. Y pongámosle, entonces, vamos a ponerle, luego de tener nuestra pizarra
tracemos en ella, vamos a ver aquí, a tomar un lápiz negrito. Bueno, en este momento vamos a ver qué será lo que le impide que se... Ah, Sobornar no nos está funcionando bien. Vamos a darle a actualizar a la pantalla para que nos funcione bien. Y la pizarra, vamos a conectarla y desconectarla de nuevo para ver si funciona nuestra pizarra. Vamos a cerrar el Sobornar a ver si de esta manera nos funciona mejor. Miremos acá. Vamos a maximizarlo. Sin embargo, todavía no. Entonces vamos a cerrarlo y ampliarlo de nuevo. Descartar. Lo abrimos de nuevo. Desde descargas. Nos vamos para el escritorio donde tenemos a Sournow. Aquí está. Y lo abrimos de nuevo para ver qué problema nos puede traer. Todavía no nos funciona bien. Vamos a ver si... vamos a ver si... creo que... vamos a detener aquí la grabación para... Bueno, ahora sí, ya que tenemos nuestra pizarra activa, tracemos pues nuestro plano cartesiano, nuestro primer cuadrante, con eje X y eje Y nuestro segmento, bueno, primero el punto de coordenadas, pues 3,2, estimémoslo más o menos acá, ese punto de coordenadas 3,2, que es un punto fijo, por donde nuestro segmento móvil pasa, de tal manera que este intersecto, este punto A, va a ser de coordenadas x, 0, dado que los puntos sobre el eje horizontal siempre son de segunda coordenada nula, y los del eje vertical, llamamos es un punto B, es de coordenada 0, y, y así pues la longitud L de este segmento la aplicamos como la distancia entre ese punto A y ese punto B, y esa distancia, como distancia euclidiana, como hemos visto en el curso de matemáticas operativas, es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las diferencias de las abscisas de los puntos o primeras coordenadas de los puntos, y esa diferencia es x menos 0, x menos 0 y 0 menos y. Y así, pues, de esa distancia nos queda la raíz de, miren que acá nos quedará x a la 2 más y a la 2, dado que esta resta nos queda menos y al cuadrado, que nos da y al cuadrado, dado que al elevar al cuadrado, pues el cuadrado del inverso aditivo de y y el cuadrado de y es el mismo. Es una manera de decirlo. Y así nos queda que esa distancia L es la raíz de x2 más y2. Es decir, esa distancia, esa longitud del segmento, esa distancia entre los puntos A y B, o esa longitud del segmento, de ese segmento que pintamos, de segmento móvil, depende tanto de x como de y. Pero y es una variable que depende de x. Entonces podemos poner esta expresión L, que está en función de x y y, como una función de una sola variable, aprovechando de que en nuestra situación, pues ese segmento de recta, pues pasa por el punto 3,2 y así la pendiente de ese segmento de recta, pues es, en términos de x y y,
o sea, viéndolo desde el punto, calculando la pendiente, utilizando los puntos A y B, pues ese segmento de recta va a tener pendiente y menos 0, la diferencia de las ordenadas, sobre la diferencia de las abscisas, es decir, 0 menos y, 0 menos x, perdón. Entonces, y menos 0 sobre 0 menos x. Esa es la pendiente, utilizando esos dos puntos y ahora utilizando los otros dos puntos, el punto 3,2 y el punto A. Ese punto 3,2 lo podemos llamar como el punto C. Bueno, pues esa pendiente va a ser entonces 2 menos 0 sobre 3 menos x. Y así nos da una ecuación que relaciona también a x y y, de la que despejando a y, puedes poner una y en términos de x, y esa expresión sustituirla en la expresión de L para que te quede L en términos solo de X. Y así tengas una función exclusiva de la variable X que muestre cómo a medida que cambia X, L cambia. Entonces, bueno, vamos a acabar de simplificar esta expresión. Miren que nos quedará Y sobre menos X va a ser igual a 2 sobre 3 menos X. Y bueno, pues de ella podemos pasar acá y decir, bueno, pues y va a ser 2 menos 2x sobre 3 menos x. Ese va a ser y. Y así, con y en términos solo de x, sustituimos en L y me quedará L es igual a la raíz de x a la 2 más el cuadrado de y, es decir, el cuadrado de menos 2x sobre 3 menos x. Y así ya tenemos la longitud en términos solo de x. Miren, entonces así ya tenemos L como una función exclusiva de una sola variable, que ese es uno de los objetivos en cálculo 1, en nuestro curso de cálculo, construir funciones de una sola variable. Y con ella ya podemos, analizando a L, pues poder saber cómo va a comportarse la longitud del segmento que nos pintaron. Entonces esta función posteriormente la vamos a graficar para ver, bueno, graficándola podemos estimar cuándo tendremos la longitud mínima del segmento, si podemos alcanzar una longitud máxima. Bueno, poder analizar eso a través de esta función. Eso es lo que quería mostrarles, cómo construir esa función. Eso es lo que nos pretendían en este ejercicio. Y muchísimas gracias.